Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. ¿Qué tal? Bienvenidos, comienza Agenda Nacional. Temas importantes. Esta semana murió el gran arquitecto con 104 años, Oscar Niemeyer. Ya le vamos a contar más detalles acerca de él, porque el tema de hoy es uno de esos que vivimos día a día y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene o lo que está pasando. Nos referimos a esta concentración urbana, los cambios en la ciudad, el respeto por el patrimonio, el desarrollo inmobiliario. El 87% de la población chilena vive en zonas urbanas. En los últimos años se invirtió la proporción. Eso significa que en estos momentos vamos a necesitar, para los próximos 20 años, el doble de terreno, de espacio, para poder albergar a toda la gente que se está viniendo a la ciudad. Está creciendo también la población. Hay 140.000 hectáreas en el territorio nacional que están ocupadas por las ciudades. Vamos a necesitar 170.000 para los próximos 20 años. Parte de los detalles, 15 millones de metros cuadrados de construcción es lo que se ha construido en los últimos 10 años. Antes se construían de 6 millones en 10 años de la década de los 90. Así es la problemática o el tema. Albert Taide, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, Pablo. Gracias por invitarme. Especialista en desarrollo inmobiliario, constructor civil. Saludamos por acá a don Ignacio Pomareda. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Ingeniero civil en tránsito, uno de los que sabe cómo se desarrolla la ciudad y también sabe cómo podríamos solucionar algunos de los problemas que nos está provocando este crecimiento tremendo que hemos tenido en la ciudad, don Francisco Fresar. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Dice que cuando llegó al Consejo de Monumentos, don Emilio de la Cerda provocó una revolución. Eso hizo. Sí, que su postura fue bien revolucionaria respecto a lo que debiera ser el Consejo de Monumentos. Pasar de ir un poquito más allá de solamente las esculturas, dicen que es su postura. Algo más integral. Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Hola Pablo, gracias por invitarme también. Profesor, antes de partir quiero que nos diga, porque yo saqué obviamente de internet, dice Oscar Niemeyer, seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, es considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. Bueno, dentro de sus principales proyectos destaca la construcción de Brasilia como la nueva capital de su país durante los años 60. ¿Quién era Oscar Niemeyer? Murió de 104 años, caballero. Oscar Niemeyer, claro, yo diría que el arquitecto más importante en la historia de Latinoamérica. Así de radical, en mi opinión. Creo que pocos arquitectos como él trascendieron al ejercicio de su profesión, que era la arquitectura, y se transformaron en pensadores, ¿no? Porque podríamos pensar que sería una figura como Barragán, pero yo creo que Niemeyer tuvo una repercusión como intelectual, como activista revolucionario de las ideas que en realidad lo hacen tener un perfil único. Por ahí decía Fidel Castro que el único más comunista que él era probablemente Oscar Niemeyer, y era porque era un convencido de la causa del bien común y de la arquitectura como un medio para elevar la calidad de vida de la humanidad. Una pregunta así muy pedestre. ¿Qué obra hay en Chile que podría parecerse al estilo que imponía Oscar Niemeyer? Y buena pregunta, porque nosotros tenemos muy buenos ejemplos de arquitectura racionalista, moderna, como el gran edificio de la CEPAL. Sin embargo, Oscar Niemeyer de alguna manera introduce el movimiento moderno en Latinoamérica con las ideas de Le Corbusier, pero de alguna forma también se revela y genera un discurso propio, menos racional, más lúdico, más suelto y bastante, digamos, personal, muy comprometido con la cultura brasilera también. Entonces creo que en Chile no hay una obra que podamos decir que va en la escuela. Claro. Yo creo que toda la escuela paulista también está fundada. Niemeyer amaba las curvas. Y las mujeres también. Muy bien, me parece. 104 años. Así es. Oigan, muchachos, ¿qué diagnóstico podemos hacer? Parto contigo. ¿Qué diagnóstico pueden hacer del desarrollo inmobiliario y el crecimiento de la ciudad acá en Chile? Hoy día se puede ver que las ciudades están creciendo rápidamente producto de esta gran oferta que hay y esta gran demanda que hay de desarrollo, de compra y unidad de vivienda y oficina.
strip center. Está creciendo bastante y yo creo que necesitamos mucho apoyo de gente como Albert Tidy, donde nos ayuden a dar ciertas guías o indicaciones de cómo meter no solamente estos desarrollos, sino que darle urbanismo, que no ocurra como sectores sectores con mucho desarrollo que está ahí en donde se están formando tacos tremendos. Me imagino que Francisco va a estar muy de acuerdo con eso, en Vitacura, está la rotonda Pérez Sujovic, poder ir creciendo la ciudad de la mano con el desarrollo. Yo creo que hoy día, si nos preocupamos bien de esto, debiéramos tener un buen futuro. No sé si estarán los demás de acuerdo con eso, pero... Francisco, ¿esta ciudad ha crecido o se ha desarrollado? ¿O ha crecido y se ha desarrollado? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, Nuestra ciudad ha evolucionado inorgánicamente, nomás, sin planificación urbana, sin planificación de transporte. En consecuencia, estamos viviendo este desorden y soluciones no hay, así es que o nos acostumbramos o nos ponemos las pilas, de modo que probablemente los hijos o nuestros nietos empiecen a disfrutar un poco de una ciudad moderna relativamente salvada. Nosotros tenemos una desde cosa... transporte. Sí, desde el punto de vista de transporte, que es vital. O sea, nosotros podemos... Es el sistema social más usado por el ser humano hoy día. Exactamente. Entonces, a uno de repente dice, te pregunto en calidad de arquitecto, porque nosotros somos bien legalistas los chilenos, entonces es que faltan leyes y legislación. Faltan leyes y legislación como para poder generar un desarrollo y un crecimiento de las ciudades que sea más ordenado, con mayor racionalidad. Está el ejemplo típico de la instalación de viviendas sociales, donde hay pocos terrenos para poner viviendas sociales a esta altura, en que llegan las viviendas sociales y nadie se preocupó de darles transporte, nadie se preocupó de darles colegios, servicios de salud. Entonces, ¿falta legislación en ese sentido? ¿O es algo que es tan veloz este crecimiento que va mucho más allá de las leyes y mucho más allá de lo que uno pudiera estudiar y planificar? A ver, falta legislación, sí. Siempre uno puede decir que falta legislación en muchas materias. Faltan ajustes a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley de Monumentos tiene diagnóstico hace tiempo que faltan como temas de legislación, perfeccionamiento y tal. Pero mi punto de vista es que con la legislación actual tú puedes hacer también una buena ciudad. Creo que no solamente hay que endosarle toda la responsabilidad a la legislación nacional. Creo que acá hay otras como materias que se pueden emprender de manera mucho más decidida ya, que tiene que ver con coordinaciones sectoriales, con planificación urbana, como con adelantarse, con cambiar la lógica de las mitigaciones de daño en base a lógicas de planificación, donde tú te adelantes 20 años, 10 años, para ver qué va a pasar con esto. Encuentro que también hace falta una inversión filosófica de la manera en la que entendemos un poquito el territorio en el país, desde varios puntos de vista. Y eso tú lo puedes lograr también con consensos sociales que son previos a la legislación, que al final lo que hace es cristalizar estos pensamientos. Esa es mi visión, es lo que me ha tocado ver desde el Consejo Monumento. Nosotros con una ley del año 70, que es una ley imperfecta en muchas materias, puedes terminar protegiendo territorio, puedes terminar haciendo como una gran labor con la legislación antigua. O sea, de hecho hoy día las comunidades organizadas, los vecinos en varias zonas del país, están pidiendo a la Ley de Monumentos Nacionales que proteja con una figura territorial que es la zona típica y pintoresca, que es una figura a todas luces como obsoleta, ¿me entendés? Uh-huh. Pero está operando para proteger territorio y para coordinarse con otros instrumentos territoriales. El temor es que el desarrollo de una ciudad se vaya comiendo, encubriendo, en este caso, la tradición, los barrios. Estamos viendo justamente que ayer la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, congeló los permisos de edificación en la comuna completa, y esto a raíz de una petición de la gente del barrio de Avenida Mata. Dice, oiga, edificios de baja altura, nos están enclaustrando, nos están ahogando. Y nosotros lo vemos todos cuando andamos en auto, vamos caminando, vemos de repente una casa que está rodeada de edificios y nunca más tuvo sol. ¿Para qué decir la privacidad? Entonces, ¿qué diagnóstico haces tú de esta forma en que hemos ido creciendo? Son decisiones que a mí, a ver, son un poco tardías, ¿no? O sea, decir que no más edificios de altura en el sector de Avenida Mata cuando está llena de torres de 30 pisos o 20 pisos. Es que llegó alcaldesa ayer, ¿no? Bueno, está bien, pero gente de ese sector también es responsable de la edificación en altura en el centro de Santiago con el plan de repoblamiento, que también creo que ha generado un daño irreversible. Creo que hay una mala, concepción de las empresas inmobiliarias
como elementos satanizados de la ciudad. Yo creo que para que exista arquitectura tiene que haber planificación, ¿cierto?, de Estado, pero también tiene que haber, digamos, inversión privada y las empresas inmobiliarias son el combustible de la arquitectura, ¿no? O sea, creo que si se logra equilibrar los intereses, ¿cierto?, al final todos podemos terminar ganando. Yo creo que estamos hoy día ante una generación joven de arquitectos que es reconocida a nivel internacional y creo que hay un cambio de mentalidad, hay un mayor optimismo y están existiendo iniciativas que dan cuenta de que como ejemplo, digamos, de coordinación se pueden lograr buenos resultados. Enhorabuena que haya llegado al Consejo Monumentos Nacionales una persona joven como Emilio, que le incorpora, ¿cierto?, una visión nueva a esta especie de caricatura de Consejo de Ancianos, que ha sido el Consejo de Monumentos, y ha tomado iniciativas importantes como la consolidación del eje Bulnes, que acaba de ser fallado la semana pasada, o el Palacio de Pereira, que estuvo en riesgo de haber sido, digamos, mutilado, ¿cierto?, con un edificio que poco tenía que ver con su interés y su escala, ¿no? Así que yo creo que finalmente hay que entender que estamos frente a una serie de oportunidades y hay que, digamos, tener una actitud distinta en términos de no, digamos, lamentar el pasado y abrirse al futuro con más ganas, más optimismo y con más ambición. Francisco, ¿a usted qué le preocupa respecto a la forma en que están creciendo las ciudades en Chile? No solamente en Santiago, que obviamente nosotros tendemos a mirar la crisis de acá, pero también hay otras ciudades que están con unos crecimientos. Ya hay tacos en ciudades, a horarios también aquí en Santiago que no existían. Y no quiero referirme solamente al taco, porque pareciera que a usted solamente le preguntan cómo solucionamos los tacos, sino que una mirada más integral de su arte. ¿Qué le preocupa, por ejemplo, de la forma en que está creciendo? Partamos por Santiago y alguna otra región que le llame la atención a usted. A ver, afortunadamente por mi trabajo, es decir, nosotros tenemos que estar donde hay camino, donde hay movimiento. Entonces me ha tocado recorrer todo Chile, casi completo, incluso Isla Pascua como tal. Entonces, lo que yo veo en grandes complejos urbanos que no hay planificación urbana, es decir, no se está definiendo cómo la ciudad va a crecer, a dónde va a crecer, y siguen concentrándose, por ejemplo, las actividades en ciertos lugares. El caso de Puerto Montt, por ejemplo, se hizo un mall ahí a la orilla del puerto o de la costanera, y ahí mismo está el terminal de buses y ahí llegan todos los buses de todos lados y es un rincón de la ciudad donde está la bahía. Entonces los tacos son espantosos y eso es incomprensible. Es incomprensible, habiendo espacio, siendo terrenos naturales. ¿No será que hay una mirada muy de mercado? ¿En qué sentido? Si yo voy a construir un mall, digo, me quiero poner al ladito donde va a haber gente, entonces mall al lado de la estación, busco edificios cercanos al metro. Hay una tendencia a agruparse y, no sé si será la palabra adecuada, arriesgar poco al construir o instalar un poquito más alejadito de lo que son los núcleos. Es que ese es precisamente el problema. O sea, recién decía Emilio el tema de legislación. Acá no hay una legislación que proteja la ciudad, que propenda a hacer ciudad, a imaginar ciudad. Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades europeas, donde todo es armónico, donde todo es muy lindo y uno puede caminar y hacer lo que quiera, no hay posibilidad que se pongan moles al interior de la ciudad, ni siquiera supermercados. De hecho, el famoso Carrefour, que es francés, ese significa encuentro de calles. Es porque tenían que salir de la ciudad muy lejos y en uno de los 4 cruces de las vías principales, ya afuera de la ciudad, se instalaban un supermercado. Acá no, acá nosotros podemos ver aquí en el Sanhattan un supermercado gigantesco, un mall de 5 pisos, a 5 minutos en auto otro, a 5 minutos en auto otro, hacia arriba, por ejemplo. Claro. Entonces, al interior de la ciudad se están generando los polos de desarrollo, pero intrincados. O sea, Antofagasta, por ejemplo, está al puerto, la estación de ferrocarriles, aún sigue el tren catodero pasando, porque estuve allá miércoles y jueves haciendo un proyecto que estamos trabajando, y ahí está el mall, hacia el mar. Es decir, toda la gente no vive hacia el mar, vive en la ciudad, entonces tiene que atravesar la costanera. Entonces Vive hacia el mall. Vive hacia el mall, claro. O sea, duerme, pero van al mall y el mall atraviesa todo el eje estructurante vial de la ciudad. Entonces, eso es impensable.
Vamos a pedirle a la gente que ya nos está escribiendo @agendanac, para sus preguntas o en el hashtag Agenda Nacional. Vayan contribuyendo ahí lo que ustedes quieran, ahí van llegando. Oye, Ignacio, a ver, una de los temores que hay actualmente es que el crecimiento de la oferta inmobiliaria y la demanda inmobiliaria, lo que pasa es, para que no con cosas, Chile en este momento está pasando por un muy buen momento económico. Exactamente. Las casas han subido un precio tremendo. Exactamente. O sea, una casa que el año pasado costaba, no sé, ha subido cerca de un 25% en menos de un año la misma vivienda. Sí. Hay zonas que han crecido 25 y hay zonas que han crecido... Pero en un año. A la vuelta te voy a hacer la pregunta que quiero saber. Desarrollo inmobiliario, ¿estamos viviendo en una burbuja inmobiliaria y cómo se compatibiliza eso con el patrimonio nacional? O sea, este crecimiento producto del mercado, el patrimonio nacional, la arquitectura y el desarrollo urbano. Esa es la mezcla que queremos hacer a la vuelta de esta pausa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional, desarrollo urbano, crecimiento. La verdad, y queda contigo, Ignacio. En este momento estamos viviendo una burbuja inmobiliaria. Primera pregunta: ¿podemos caer en una crisis como la que ocurrió en Estados Unidos? Ayer salió un índice que decía que por primera vez en 6 años comenzaron a subir nuevamente las propiedades en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día y eso cómo se va a compatibilizar con el desarrollo urbano? Mira, mi opinión es que no estamos viviendo una burbuja, claramente, y lo coincide con el ministro de Hacienda lo dijo hace poco y conversando con muchas personas. No existe una burbuja acá. Esperamos que no llegue a ocurrir la burbuja. Y si lo comparamos con Estados Unidos, a mí me tocó vivir el pre, durante y el casi después de la burbuja. Y la situación en Estados Unidos, y a mí sobre todo me tocó en Miami, es muy distinto a la situación actual en Santiago, en Chile. Muy distinto. Ahí hay un factor de los bancos que fue crítico. ¿Okay? Que acá
la estructura bancaria, la estructura financiera es completamente distinta a lo que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, hoy día tenemos elementos para protegernos de que se produzca esta burbuja. Efectivamente los precios han subido bastante, pero han subido producto de situaciones o de factores que la economía que hoy día está, la escasez de los suelos, la escasez de mano de obra, eso ha llevado a que los precios suban, pero producto de una burbuja no, hoy día no es eso. Y tú me preguntas también por la relación que podría haber con el desarrollo urbano. ¿Por qué te pregunto? Porque al haber alta demanda, al haber buenos precios para el que vende, existe la tentación de construir como loco y ahí ir dejando de lado las medidas que ustedes mismos han propuesto para el desarrollo futuro, sino que construyamos nomás, después nos arreglamos. Es echarle para adelante nomás. Es que efectivamente, dado lo que te comentaba antes, la escasez de los terrenos, dado la necesidad que hay, se está construyendo donde podamos desarrollar, donde el mercado nos lleva. ¿Okay? Aquí hay un comentario, que quisiera hacer un comentario de lo que se habló hace muy poco en relación al tema de los monumentos. Siendo muy respetuoso, hay un factor sociológico en Chile que yo creo que es distinto a lo que se puede dar en otras partes, como en Europa. Hoy día la mujer está trabajando. Entonces es muy difícil para ellos que si estos malls, que como se mencionaba hace un rato atrás, estuviesen afuera, hay que facilitarle a que la gente pueda llegar a estos lugares. Por eso están los strip centers, por eso están los malls en los centros. Yo creo que el desarrollo estaba enfocado de esa manera, ¿okay? Facilitando el crecimiento como ha tenido, el cambio cultural que ha habido, ha podido ayudar a que se desarrolle y acercarle a las mujeres, por ejemplo, el acceso a ciertos lugares. A ciertos servicios. A ciertos servicios. ¿De acuerdo usted o no? ¿Cómo protegemos nuestro monumento, nuestra identidad del mercado? Esa es la palabra, esa es la verdad. A ver, mira, yo creo que hoy día el país está viviendo un fenómeno mundial, por un lado, de revaloración de los contextos históricos y de poder articularlo con el desarrollo futuro. Y también está viendo un caso muy particular de crecimiento brutal Chile. Lo estamos viendo en los datos también del censo, de migración o de crecimiento de las ciudades, tú lo mencionabas al principio, Pablo. Y creo que el gran desafío acá no es plantearse desde una posición reactiva en cómo conservamos algunas cosas que son consideradas patrimonio porque son viejas o porque tienen un estilo no sé cuánto, sino cómo articulamos esos contextos construidos, esos barrios, esos monumentos, con todo lo que viene por hacer en el país. O sea, nosotros somos países, somos repúblicas relativamente nuevas, ¿cierto? De fundación colonial, sobre base de colombinas, por supuesto. Pero como ciudades somos menos nuevas, estamos en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. O sea, nuestra pregunta hoy día no debería ser tanto cómo frenamos esos edificios para que no hagan pedazos lo que ya nos parece valioso, sino la pregunta es cómo construimos patrimonio futuro. Y me parece que cuando tú cambiáis ese enfoque es clave, o sea, porque te exige hoy día tener una visión proyectiva y generar hoy consensos políticos y consensos sociales respecto a la ciudad. O sea, esta lógica de pensar que vamos a congelar unos territorios o vamos a ponerle un límite para que se desarrollen ojalá lo menos posible, porque cualquier amenaza, cualquier edificio nuevo es una amenaza que lo va a hacer pedazo, me parece que como sociedad es vicioso, no nos resulta. O sea, nosotros tenemos crecimientos gigantescos en Antofagasta, en Puerto Montt, o sea, todas las ciudades, todas las zonas centrales están concentrando como presión inmobiliaria, presión de crecimiento, presión de desarrollo, que son razonables, que son necesarias. Entonces hoy día plantearnos como país desde una posición reactiva me parece que es complicado, me parece que no es la Ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional, desarrollo urbano, crecimiento. La verdad, y queda contigo, Ignacio. De todo momento estamos viviendo una burbuja inmobiliaria. Primera pregunta. ¿Podemos caer en una crisis como la que ocurrió en Estados Unidos? Ayer salió un índice que decía que por primera vez en 6 años comenzaron a subir nuevamente las propiedades en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día y eso cómo se va a compatibilizar con el desarrollo urbano? Mira, mi opinión es que no estamos viviendo una burbuja. Claramente, y lo coincide con el ministro de Hacienda lo dijo hace poco y conversando con muchas personas, no existe una burbuja acá. Esperamos que no llegue a ocurrir la burbuja. Y si lo comparamos con Estados Unidos, a mí me tocó vivir el
durante y el casi después de la burbuja. Y la situación en Estados Unidos, y a mí sobre todo me tocó en Miami, es muy distinto a la situación actual en Santiago, en Chile. Muy distinto. Ahí hay un factor de los bancos que fue crítico. ¿Okay? Que acá la estructura bancaria, la estructura financiera es completamente distinta a lo que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, hoy día tenemos elementos para protegernos de que se produzca esta burbuja. Efectivamente los precios han subido bastante, pero han subido producto de situaciones o de factores que la economía que hoy día está, la escasez de los suelos, la escasez de mano de obra, eso ha llevado a que los precios suban, pero producto de una burbuja no, hoy día no es eso. Y tú me preguntas también por la relación que podría haber con el desarrollo urbano. ¿Por qué te pregunto? Porque al haber alta demanda, al haber buenos precios para el que vende, existe la tentación de construir como loco y ahí ir dejando de lado las medidas que ustedes mismos han propuesto para el desarrollo futuro. Sino que construyamos nomás, después nos arreglamos. Echarle para adelante nomás. Es que efectivamente, dado lo que te comentaba antes, la escasez de los terrenos, dado la necesidad que hay, se está construyendo donde podamos desarrollar, donde el mercado nos lleva. ¿Okay? Aquí hay un comentario, que quisiera hacer un comentario de lo que se habló hace muy poco en relación al tema de los monumentos. Siendo muy respetuoso, hay un factor sociológico en Chile que yo creo que es distinto a lo que se puede dar en otras partes, como en Europa. Hoy día la mujer está trabajando. Entonces es muy difícil para ellos que si estos malls, que como se mencionaba hace un rato atrás, estuviesen afuera. Hay que facilitarle a que la gente pueda llegar a estos lugares, por eso están los strip centers, por eso están los malls en los centros. Yo creo que el desarrollo estaba enfocado de esa manera, ¿okay? Facilitando a que el crecimiento como ha tenido, el cambio cultural que ha habido, ha podido ayudar a que se desarrolle y acercarle a las mujeres, por ejemplo, el acceso a ciertos lugares. A ciertos servicios. A ciertos servicios. ¿De acuerdo usted, no? ¿Cómo protegemos nuestro monumento, nuestra identidad del mercado? Esa es la palabra, esa es la verdad. A ver, mira, yo creo que hoy día el país está viviendo un fenómeno mundial, por un lado, de revaloración de los contextos históricos y de poder articularlo con el desarrollo futuro, y también está viendo un caso muy particular de crecimiento brutal Chile. Lo estamos viendo en los datos también del censo, de migración o de crecimiento de las ciudades. Tú lo mencionabas al principio, Pablo, y creo que el gran desafío acá no es plantearse desde una posición reactiva en cómo conservamos algunas cosas que son consideradas patrimonio porque son viejas o porque tienen un estilo no sé cuánto, sino cómo articulamos esos contextos construidos, esos barrios, esos monumentos, con todo lo que viene por hacer en el país. O sea, nosotros somos países, somos repúblicas relativamente nuevas, ¿cierto? De fundación colonial, sobre base precolombinas, por supuesto, pero como ciudades somos menos nuevas, estamos en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. O sea, nuestra pregunta hoy día no debería ser tanto cómo frenamos esos edificios para que no hagan pedazos lo que ya nos parece valioso, sino la pregunta es cómo construimos patrimonio futuro. Y me parece que cuando tú cambiáis ese enfoque es clave, o sea, porque te exige hoy día tener una visión proyectiva y generar hoy consensos políticos y consensos sociales respecto a la ciudad. O sea, esta lógica de pensar que vamos a congelar unos territorios o vamos a ponerle un límite para que se desarrollen, ojalá lo menos posible, porque cualquier amenaza, cualquier edificio nuevo es una amenaza que lo va a hacer pedazo, me parece que como sociedad es vicioso, no nos resulta. O sea, nosotros tenemos crecimientos gigantescos en Antofagasta, en Puerto Montt, o sea, todas las ciudades, todas las zonas centrales están concentrando como presión inmobiliaria, presión de crecimiento, presión de desarrollo, que son razonables, que son necesarias. Entonces hoy día plantearnos como país desde una posición reactiva me parece que es complicado, me parece que no es la visión que hay que tener. Me parece que hoy lo que tenemos que poder ver es decir, bueno, este crecimiento llegó para quedarse, ¿cómo lo encauzamos? ¿Cómo lo hacemos? Y ciertamente poner torres de 20 pisos, 25 pisos en calles estrechas, al lado de edificios bajos, no parece ser la manera más adecuada. O sea, lo que hoy día la ciudadanía levanta como una demanda potente, yo creo que tiene que ser escuchado. De hecho, creo que está siendo escuchado. Si uno mira lo que pasó en las últimas elecciones municipales,
en algunas comunas muy importantes, eso empieza a ser escuchado. Se le pasó la cuenta. Estábamos recién viendo unas imágenes que quiero que aprovechemos de contextualizarlas, las ponen de nuevo, para ir después con los temas que lo están planteando en el Twitter. Corresponde a una renovación patrimonial en la que está involucrado. Sí, bueno, junto con los emprendimientos, digamos, públicos, también había una conciencia desde el sector privado de que el patrimonio tiene valor. Ahora estoy trabajando junto a un equipo de arquitectos en un proyecto que es en la ex sombrerería Girardi, que es un es un inmueble, digamos, de evidente valor patrimonial, pero que no está protegido. Por lo tanto, está, digamos, amenazado, ¿cierto?, para ser demolido. Ahí van a hacer un proyecto de unos edificios en altura o un proyecto de un supermercado, hasta que lo compraron dos dueños, que es Yacarama y Daniel Chapira, y decidieron no construir lo máximo que se puede porque le interesaba que este fuera un proyecto polo de atracción para el barrio. Y de hecho, el barrio Italia, que se está consolidando como un barrio del diseño, es un enorme potencial que estos, digamos, inversionistas han sabido ver y están donando o entregando 2/3 de la superficie como espacio público. Y eso me parece realmente notable. Yo coincido con Emilio que la abundancia es mucho mejor que la precariedad, pero la abundancia también trae problemas. Todos los excesos son malos, ¿no? Claro, como la obesidad, por ejemplo, qué sé yo. Y en ese sentido, yo me preocupa mucho el tema del transporte. Yo creo que el transporte en Santiago está llegando a una crisis y personalmente no le veo salida. Se siguen importando autos sin ninguna restricción y ahora empieza a transformarse la ciudad en una ciudad cuadraplégica. Solo un ejemplo, la semana pasada, y recuerdo a la teleaudiencia que la Bienal de Arquitectura termina este domingo para que aquellos que estén interesados en la ciudad puedan ir a visitarla, en la estación Mapocho, pero la semana pasada en la inauguración llegó la mitad de la gente porque simplemente no se pudo trasladar. Ese día se inauguraba la Teletón y algo pasó que Santiago no se movía un día viernes. Y yo creo que esos escenarios cada vez van a ser más frecuentes y cada vez van a empezar a afectarnos más, ya no como una molestia, sino que como un factor, digamos, de interrupción de la normalidad. Y eso a mí me parece absolutamente riesgoso. O sea, una ciudad con trombosis puede generar otro tipo de males que podríamos, digamos, ni siquiera llegar a imaginar las consecuencias que podría tener. Entonces, no sé si se lo puedo preguntar algo a nuestro amigo Francisco, que ¿cómo ves tú cuál es el futuro de Santiago ante este escenario tan poco, digamos, auspiciador? A ver, yo lo veo muy oscuro si sigue la actual tendencia de no hacer nada y de tener una empresa metro en que construye de aquí para allá sin pensar cómo está ocurriendo en la ciudad. Lo que está haciendo el metro, por ejemplo, es estar resolviendo dónde va la gente, pero no necesariamente está haciendo planificación urbana. Y en ese aspecto yo creo que acá tenemos dos problemas gravísimos en nuestra ciudad como para resolver los problemas de transporte. Y es cierto, o sea, el viernes pasado fue horroroso. Yo tenía que llegar a un lugar en que normalmente me demoro 40 minutos, porque mi hija me estaba esperando que iban a cerrar una tienda y donde tenía que retirar su auto porque lo llevamos a reparar, y me demoré 3 horas. Exactamente de San Joaquín a Vitacura, ahí al sector del Louis Pasteur. 3 horas. Ella se enojó, todavía no me habla, en fin, en sus problemas personales de los niños de hoy día, pero fue real, o sea, ¿qué ocurrió? Se cayó un auto en el canal de la Paloma y a la bajada de la pirámide, coincidió y hubo un par de problemas puntuales en la costanera, choques por alcance, y eso generó que la ciudad colapsó. O sea, pasamos de 45 minutos a 3 horas. Estamos en una situación de precariedad tremenda por lo que tú dices. O sea, queda un camión en pana, o sea, y queda un auto en pana en la costanera, en la costanera Andrés Bello, o en Calo Antunes, o donde sea, y el caos va a ser 3 horas. ¿Y qué ocurre? Probablemente eso lo resuelvan en 45 minutos.
Pero el taco en sí, esa onda que queda viajando para allá y para acá, Claro. dura 2, 3 horas, 4 horas en la ciudad. Es como, Sí. a lo mejor a la mayoría de ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado, que llegamos a una carretera y hay una cola gigantesca y uno va lentamente, a 10 kilómetros por hora, 15, 20, y llega al principio de la cola y lo único que ve es vidrios. Claro. Y no está el auto, no está la policía, no hay, ya desapareció el choque. Claro. Pero esa onda queda rebotando 2 horas. Y ya sacaron todo, pero en el tráfico se produce lo que se llama un rezago. Entonces acá, este accidente fue a las 4:30 de la tarde y más o menos se abrió la pirámide 2 horas después, a las 6:30. Pero este taco duró hasta las 8 de la noche. Pirámide pésimamente hecha, porque no tiene caletera ni tiene fórmula en que Claro, un eso- auto en pana pueda ponerlo a un lado. Pero hay que ponerlo eso en su contexto. Eso fue construido en los años 70 como un programa de dar empleo, el PEM Claro. y el POG, y fue construido a pala y picota para dar empleo. Entonces las curvas no corresponden, el ancho no corresponde, nada corresponde. Entonces es impensable que eso siga funcionando tal cual 40 años después. Entonces por eso nosotros decimos que no hay problema. Entonces, volviendo a los dos grandes problemas que tenemos como ciudad, la primera es que el gobierno y todos los gobiernos, los últimos 3 gobiernos, Lagos, la señora Bachelet y el actual gobierno, siguen haciendo un gallito con el Transantiago, siguen tratando de resolver el transporte público superficie en una metrópoli de 7 millones de habitantes. Eso es impensable en cualquier ciudad inteligente del mundo. Y lo segundo es que tenemos en un complejo urbano conexo 38 actores principales que son las comunas, que son diferentes alcaldes centrados en sus intereses propios y políticos, que no tienen ninguna visión de ciudad y que cometen aberraciones tan gigantescas como, por ejemplo, la calle Arrieta, me parece. El lado norte es de La Reina, el lado sur es la Peñalolén. José Arrieta. Me acuerdo en su tiempo que La Reina, que tiene más lucas, pavimentó solo su costado. Claro. Y no se tocó el costado sur, que es de Peñalolén, porque tiene más precario en cuanto a recursos. Es como que si la naturaleza dijera, ya, viene un arrastre sólido por una lluvia. No nos metamos para el lado norte porque es de La Reina y ahí pavimentaron. No, se inunda todo y se rompe todo y ese pavimento se infiltra y al cabo de 3 años está destruido nuevamente. Entonces, aquí falta un alcalde mayor. Se ha pedido en todos los tonos y todos hay un consenso tremendo, pero yo no veo ni ese día. Si Vamos a uno las mira preguntas de la un gente. ranking de ciudades, por ejemplo, se da cuenta que todas las ciudades de más de 2 millones de habitantes, a ciudades tan grandes como Moscú, por ejemplo, Claro. de 11 millones de habitantes, todas tienen un solo alcalde. San Pablo, por ejemplo, o Río. Río es una ciudad muy parecida a la nuestra, tiene un solo alcalde, el que toma decisiones, que se llama prefecto, creo, Claro. o procurador. Entonces acá tenemos 38 personas participando políticamente, cada cual para su objetivo, sin dar una solución global ciudad. Esos dos Muchas problemas... manos queman el asado, finalmente. Claro. Exacto. Es los dos problemas endémicos. Buena que tenemos. frase. Oye, vamos por parte. Mira, pregunta que se repite, la había hecho Vivian Grossman delante, que decía, ¿por qué es que se cambia tanto los planos reguladores? A ver quién nos quiere ir ayudando. ¿Es muy barato? Ahí está. Porque hay 38 comunas y cada uno tiene un plan regulador. No hay un plan intercomunal de desarrollo. Entonces cada comuna hace su plan regulador. Bueno, y yo creo que no hay un alcalde mayor, no porque no se les haya ocurrido, sino que se entra en un conflicto político, Claro. porque es una figura que tiene un enorme poder. Y eso es un gran causante de la escasez de suelo. Hay zonas donde los planes reguladores son demasiado estrictos y eso se traduce en una escasez de suelo mayor que en otras zonas donde los planes reguladores son un poco más libres. Ahora, eso podríamos debatir, puede ser que sea un poco mejor o peor, pero la escasez de suelo no necesariamente es porque no existe material, sino que por los planes que han puesto límites del desarrollo. Mira, aquí, esto es una manifestación más que nada. Dice, en mi experiencia, en mi comuna, Barrio La Granja, destruyeron 4 canchas de fútbol para construir departamentos. ¿Ah? Eso nos dice Gadestamp Camp. ¿Ah? Ciudades sin identidad arquitectónica perdurable, ciudades desechables. ¿Ah? Lo dice MDGRKB, amigo nuestro. Cristian Gaete, en Antofagasta se venden casas y departamentos a casi $1.000.000 el metro cuadrado construido, sea inmueble o no. Santiago Condominios nos dice, al boom inmobiliario en todas las comunas se debe sumar educación a los nuevos propietarios sobre conceptos como gastos comunes, para decir lo que significa vivir en comunidad. En pantalla dice, buenísimo el programa, esto es lo que habíamos leído delante, que dice, mi experiencia en mi comuna y barrio, La Granja, destruyeron 4 canchas de fútbol para construir departamentos. Eso es como lo que vamos viendo cada uno, Al frente me pusieron ahí, entonces, si esto lo vivimos y lo vamos respirando cada vez
cada vez que nosotros estamos en la ciudad, porque vivimos acá, somos víctimas y protagonistas. Ahora, la mantención de eso es parte de la responsabilidad social que tienen las empresas inmobiliarias. Eso es parte de la responsabilidad social. Y Fernando Puente nos dice, lo último, antes de irnos a la pausa, en Pirque estamos amenazados por autopistas y no queremos perder nuestra ruralidad. Nuestra opinión no cuenta. La única forma de solucionarlo a veces es tomarse una carretera, a salir en los diarios y ahí toman medidas. Ya volvemos. Estamos acá de vuelta. Dice don Carlos Frías, dice, ¿qué opinan? ¿Densificar o expandir la ciudad? ¿Usted por qué tiende más desde el punto de vista del Consejo de Monumentos? A ver, esa pregunta es una pregunta casi ideológica, finalmente. Filosófica, profunda. Es filosófica de todas maneras, pero también es bastante ideológica. A ver, creo que se cruza con lo que decía Francisco recién antes. Si tú expandes la ciudad hacia sus áreas rurales, estás obligado a extender servicios que son pagados por impuestos a todos los chilenos, ¿cierto?, para beneficio de una menor densidad que está más lejos. Carretera, alcantarillado, iluminación y tal. La lógica de concentrar es una lógica que permite ocupar de manera más eficiente los servicios de la ciudad, ¿cierto? A mí me parece que la pregunta no es ni la una ni la otra, creo que van a convivir ambas formas, creo que se tienen que hacer de manera articulada y coherente. El tema de poder densificar, que son políticas que yo creo que son necesarias en muchas zonas, chocan directamente con la conservación del patrimonio o de la área preexistente. O sea, eso es así. Las ciudades son escenarios de cambio y es imposible mantener una ciudad tan central como, qué sé yo, como Yungay o como Mata Sur o qué sé yo, congelado y en su situación actual hasta 50 años más. Es prácticamente imposible porque tiene un costo social demasiado alto. O sea, esas zonas están ubicadas muy centralmente y requieren algún nivel de transformación coherente. Lo mencionaba antes, no me parece que la transformación sea con torres, con los niveles de densidad que estamos viendo ahora, pero ciertamente tienen que poder incorporar vivienda en altura media, cierto equipamiento en alturas medias, 5 pisos, 6 pisos. Muy buenas ciudades en el mundo tienen ese tipo de configuraciones y funcionan bastante bien. Entonces nosotros hoy día hemos visto que el nivel de trauma que le ha generado a la ciudad este desarrollo explosivo inmobiliario ha sido tal en algunas zonas, en otras ha sido más coherente, que tenemos una resistencia como basal hacia cualquier proyecto nuevo. Oye, hay una pregunta directa para ti, que aprovechemos de que le respondas porque va en la línea de lo que están justamente diciendo. Según la lógica de Emilio Cerda, ¿cómo se entiende el nuevo proyecto de 100 pisos en Paseo Bulnes? Lo pregunta Alexandra Seintard. A ver, no es una lógica mía. A mí me parece que ese proyecto tiene refleja buenas prácticas atrás. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se genera por concurso de arquitectura, ¿cierto? Repartido, como un concurso internacional de arquitectura. Es un proyecto que tiene una visión de análisis urbano. Está diciendo, mira, el proyecto del Eje Bulnes, como una de las transformaciones más importantes que ha tenido nuestra ciudad de Santiago en el siglo XX, de las más significativas, nunca se consolidó completamente. Se hizo por parte y nunca se llegó a consolidar, y de hecho se va desconfigurando hacia el Parque Almagro. Centeno no termina, la Daniel como que se desconfigura, hay una serie de sitios eriazos que nunca se ocuparon y por lo tanto es un lugar poco vital para la ciudad. Con ese nivel de centralidad, con la necesidad de edificios públicos que hay, la pregunta está bien planteada, yo creo. ¿Cómo? O sea, de hecho, el proyecto del Eje Bulnes originalmente tenía puesto al final el Congreso Nacional. O sea, le remataban el Congreso Nacional, que al final sabemos se fue para Valparaíso con todos los costos que eso ha tenido y no redundaban mayores beneficios para el barrio Almendral. También el proyecto original de Karl Brunner, que fue este urbanista austríaco, que fue el gobierno le encargó para el centenario trazar el Eje Bulnes, contemplaba un remate vertical que era un obelisco, ¿no? Sí. Y para hacer una aclaración con la televidente, no son torres de 100 pisos, son de 30 pisos, y son gemelas y están alineadas perfectamente en el eje. Claro, están fuera de la norma, pero yo creo que hay ciertas oportunidades donde prima, ¿cierto?, el interés de la ciudad, y creo que en ese sentido está muy bien puesto, porque además son edificios públicos, institucionales, de gobierno, que van a, digamos, dar forma a un remate que hoy día está descabezado, ¿no? Mira, yo quizás quiero solamente cerrar para no eludir la pregunta en la misma dirección que va Albert. Yo creo que no hay que demonizar el edificio en altura en la ciudad, ¿entiendes? O sea, no es un problema en sí la altura, ¿ya? Creo que la altura depende de dónde están puestos, de cómo se articula con lo otro, con las preexistencias. Yo soy muy crítico del subsidio de renovación urbana de Santiago desde el punto de vista de lo que le hizo al grano fundacional, ¿me entiendes?
lo hizo pedazo en algunas zonas. Uno va hacia, no sé, hacia la zona norponiente del triángulo fundacional y creo que no fue un desarrollo armónico con las preexistencias patrimoniales, republicanas y tal. Pero creo que en una situación como la que se ha producido en Santa Isabel, donde está la iglesia de los Sacramentinos, en esa ubicación de remate, yo también coincido con Albert de que el proyecto no me parece en principio cuestionable. Es un concurso de ideas, tenemos unas imágenes referenciales, por supuesto eso requiere un nivel de desarrollo mucho mayor, pero no me parece que haya que entrar a decir que es un despropósito, que no sé qué, como escandalizado. No estoy de acuerdo. Ahora, Pablo, si me permite, para complementar, yo entiendo a la telespectadora su preocupación por la edificación en altura, y no necesariamente la densificación de una ciudad significa torres de 30 pisos. Perfectamente Santiago podría densificarse con una altura media, digamos 5 o 7 pisos, y hay mucho espacio disponible para aquello. Y con respecto a la pregunta si debe ser la ciudad extendida o concentrada, yo creo que claro, ni uno ni lo otro, sino que digamos una combinación de ambas. Pero evidentemente una ciudad densa genera una serie de beneficios que elevan la calidad de vida. Tú mencionabas el ranking de ciudades que el año pasado, este año por primera vez introdujo dentro del ranking ciudades como Hong Kong o Osaka. Sí. Porque hay otras variables que hoy día miden la calidad de vida, que son los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad de servicios, etcétera, etcétera. La interacción de las personas. Usted quería aportar algo porque lo vi inquieto. Sí, no, lo que pasa es que comparto plenamente los comentarios de ustedes en relación con la buena concepción de ese proyecto. Es decir, ¿qué es Plaza Almagro? ¿O qué era Plaza Almagro en los últimos 20 años? Yo estudié en el Instituto Nacional y he visto cómo era ese lugar, abandonado, o sea, los sitios de Eriazo, o sea, afortunadamente apareció Santa Isabel, que revitalizó un poquitín esa vía. Y si uno mira, no hay por qué sorprenderse, a 2 cuadras de allí hacia el oriente, es decir, Centeno y después San Diego, en San Diego hay edificios de ese tamaño, de esa altura, y edificios comerciales muy feos, que parecen simplemente nichos de cementerio, y la gente vive ahí arriba, o sea, arriba de San Diego. ¿Por qué no puede ser ahora en este eje Bulnes que es esencialmente peatonal, está la iglesia de los Sacramentinos, hay un parque, o sea, empezar a hacer ciudad? Y ahí es donde yo veo que tenemos un problema grave, porque yo comparto también la pregunta si expandirse o centralizar. Aquí juega un rol clave el transporte público. Vuelvo a insistir que no me parece una buena solución el transporte público en superficie, y aquí donde se van a hacer desarrollos de metro y solo rieles, metro o tranvía. Voy a poner el caso, por ejemplo, de la ciudad de Los Ángeles, en que hay un alcalde que estuvo hace pocos días acá y él mostró de qué forma él hizo un trade-off con la población de mejorar la ciudad en todos los aspectos. Primero que todo, conminó a las personas a dejar de usar sus vehículos. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, o sea, donde la tasa de motorización es casi 1,3, es decir, 1,3 personas por vehículo. Y ha aumentado notablemente el transporte urbano. ¿Y qué hizo él? Le pidió a las personas que aceptaran un impuesto de medio centavo de dólar por producto, lo que fuere. Una Coca-Cola, medio centavo de dólares. Esos son 2 pesos chilenos. Cada cosa que compra la persona en Los Ángeles tiene 2 pesos que van a duplicar los rieles. Yo hice su cálculo para nuestro país, para nuestra ciudad de Santiago, para duplicar la red actual. Estoy hablando en 2016, más o menos, cuando estén listas las líneas que van a La Reina y esta otra que conecta Cerrillos con Providencia. Esos son 37 kilómetros más o menos, y tenemos 108, o sea, vamos a llegar del orden de 145 kilómetros. Para que sea más práctico, vamos a tener en 5 años más 150 kilómetros de red en Santiago, de metro. Para duplicarla se requiere una inversión de $10.000 millones. Una cifra absolutamente plausible, baja en relación con son los ingresos actuales en nuestro país. Los puros excedentes del cobre dejan una millonada que se podría resolver. Aquí la gente va a decir, claro, ¿y qué pasa en regiones? Es cierto, o sea, hay problemas graves que tenemos en las ciudades, y Santiago es una ciudad que está en la UTI hace 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, en este tema, supongamos que la gente decidiera financiar, que hubiera un alcalde mayor, carismático, que convenciera a las personas que cuando hay un buen sistema de transporte público mejora todo, mejora la plusvalía de su terreno, mejora su calidad de vida. La persona dice en metro... ¿Y no produce exceso de densificación la presencia del metro? ¿O al haber harto metro se va a tender de alguna forma a diversificar
la oferta inmobiliaria? Las personas no viajan por viajar, como decía Nietzsche, viajan por llegar. Entonces hay que facilitar que las personas puedan acceder al sistema de actividad donde quieren ir. Entonces hay que darle facilidad. Entonces, volviendo al tema del metro, esos 10.000 millones de dólares, si el gobierno no invirtiera nada y este alcalde virtuoso comprometiera a la gente a hacer, significa que más o menos en promedio las personas tendrían que pagar 60 pesos por cada cosa que compran. ¿A alguien le va a parecer brutal esto? ¿Cuánto significa eso en términos? A las familias de bajo ingreso es del orden de 25.000 pesos que tendrían que poner mensualmente para duplicar el metro, y las familias de alto ingreso del orden de 50.000 pesos. En 6 años más o menos tendríamos el metro duplicado hecho por las personas. Si el gobierno se apiadara de esto y destinara los 750 millones de dólares que vota al año en el Transantiago, esto se podría, en 2-3 años se duplica la red de metro. ¿Y con 300 kilómetros se soluciona el problema? Con 300 kilómetros se mejora bastante. Pero con 500 es el... Con 500 sí, con 500 ya empezamos a hacer una pero además me dijiste la fórmula, no botar la plata del Transantiago. Sí, pero 500 no tiene ni Londres, ¿no? Claro. Pero un poquito, ¿puedo hablar contigo después de la pausa? Tengo a Pumaré aquí amarrado. Ya volvemos. Bien, y ya volvemos. Algunos de los tuites que han llegado. Hay que facilitar el transporte público con trenes express a otras ciudades o regiones con una mejor calidad de vida. Arias Verdes, eso lo dice Paola Cruz. Claudia Faúndez dice: la figura del alcalde mayor es una utopía. Esa labor es abordada por los gores y cores, los cuales deben ser fortalecidos. Eso es parte de las opiniones. ¿Usted tenía una opinión ahí? Sí, con respecto a la densidad, concuerdo con los otros tres panelistas de acá. Efectivamente, no es un tema así, más denso o menos denso. El mercado mueve dónde van a estar. Pero una cosa importante para complementar lo que había dicho Francisco, efectivamente, perdón, donde se están desarrollando, de hecho, las líneas, 2 nuevas líneas que se van a hacer, están los terrenos alrededor, hoy día han subido de precio enorme. ¿Y por qué? Que efectivamente los proyectos de vivienda que van a estar en ese sector van a tener acceso a estas líneas de transporte. Sobre todo porque hoy día se está, en general en Santiago, perdón, se estaba imitando un modelo de desarrollo que se da en muchas ciudades en Estados Unidos, donde, como el sector de Chicureo, el sector quizás en el sur de Santiago, donde Calera-Tango, donde hay sectores de vivienda y la gente se acerca a los lugares, ¿no es cierto? Lamentablemente aquí el medio de acercamiento, como decía Francisco, no es el mejor, ni las carreteras, no existen los metros en alguna zona. Entonces eso ha dificultado. ¿Y qué es lo que ha llevado? A que en zonas las oficinas se han trasladado. O sea, en el sector, tú ves la cantidad de oficinas que se están construyendo. Claro. En Ticureo, en Huechuraba, perdón, se están construyendo la ciudad empresarial. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Exactamente, se está construyendo un proyecto tremendo en este momento, el City Park, donde se están acercando la oficina porque las vías de transporte no son las mejores. Y me gustaría hacer un llamado, en el fondo, a la sociedad, a la gente que no está, los consumidores, que hoy día se preocupen más, en el fondo. Hoy día la gente sabe mucho, cuando se ha comprado un auto, conoce toda la información del auto. Se ha comprado un refrigerador y sabe cómo funciona un refrigerador, cuáles son los elementos, las especificaciones técnicas del refrigerador. Pero de la vivienda, generalmente uno va a comprar una vivienda y sabe a qué empresa le está comprando, a la empresa inmobiliaria, ni siquiera la empresa constructora, pues no tiene más información de la vivienda. Entonces, yo creo que sería muy importante que el consumidor se informara quién es el calculista, quién es el arquitecto, cuáles son, cómo está construida, si se ocuparon elementos sustentables, que se informe más, porque eso va a ayudar de esto, de cierta manera puede premiar a las inmobiliarias que tienen preocupación hacia eso, y el consumidor va a estar más preparado a enfrentarse a situaciones con su propio producto que está comprando. Oye, nos queda re poquito, voy a leer un par de Twitter y les voy a pedir, a cada uno le voy a regalar 30 segundos para que en la cámara diga lo que quiera. A ver qué dice acá. Si se introdujera un alcalde mayor, ¿sería oportuno considerar la idea de regular imagen arquitectónica identitaria para Santiago? ¿Ya? Esa es una de las cosas. Existen cientos de kilómetros de líneas férreas no utilizadas que ayudarían muchísimo para la conectividad
en las comunas sureñas. Eso nos dice Karol Bukasovich. ¿Ah? Y María Núñez dice, sería ideal que en Santiago se pensara y se conectara edificios de 7 u 8 pisos, así no nos quitaría luminosidad ni sol. Eso es más o menos lo que dice algo de la gente. ¿Ah? Muchachos, 30 segundos suyos. Don Francisco, la cámara 3, se la regalo, es suya, diga lo que se le venga a la mente. A ver, dos cosas básicas. No es una utopía el alcalde mayor. Si esta señorita revisa todas las ciudades importantes del mundo que le suenen, acceda y vea qué tipo de organización política tienen. Hay un alcalde mayor, hay un procurador, hay un gobernador, whatever. Siempre tiene que haber una autoridad central en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Ahora, cuando yo decía de financiar el sistema de transporte público como las personas, como redes sociales, dije rieles, en eso me refería a metros y tranvías. Nuestra ciudad requiere eso. Y finalmente, en el tema de qué hacer con nuestra ciudad en cuanto a los viajes, lo que se debe hacer es evitar los viajes evitables. Parece trivial o insólito, pero eso hay que hacer. O sea, no tiene sentido que si una persona le mejora su ingreso de la Florida o una familia del Maipú le mejora su ingreso, piense en mandar a su hijo a un mejor colegio que el subvencionado, el municipalizado lejos de allí, porque es un colegio particular. Debe haber en cada comuna muy buenos colegios. O sea, esa idea de duplicar, por ejemplo, el Instituto Nacional en barrio es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque así evitamos todos los viajes relacionados con el estudio, que es de los estudios de los niños, que es 1/3 de los viajes cautivos, la mitad de los viajes cautivos de nuestra ciudad. Es decir, absolutamente necesario que haya buenas clínicas, buenos hospitales en cada barrio, es decir, evitar los viajes evitables. Es como son las grandes ciudades, se estructuran en base a barrios donde está todo, y no donde uno tenga que ir a una buena clínica, tiene que atravesar todo Santiago porque le tinca que esa clínica es buena. Y los puntos de entretención también, hoy día salían en el Mercurio que... Concentrado en 4 comunas. Concentrado en 4 comunas. Mire, la cámara 4 es suya. A ver, yo creo que nosotros no podemos seguir como sociedad entendiendo el problema de la ciudad como un problema de oferta y demanda exclusivamente. La ciudad es un lugar de intercambio de bienes económicos, pero también de bienes simbólicos, de bienes culturales. Y tenemos que entenderla como un ente mucho más complejo quizás del que lo entendemos hoy día. Eso nos exige coordinaciones sectoriales de manera urgente. Yo acompaño lo que se ha mencionado respecto a la necesidad de tener una figura coordinadora, llámese alcalde mayor o lo que sea. Creo que hoy día nosotros tenemos estructuras posibles para funcionar de esa manera. O sea, los gobiernos regionales, yo tomo el comentario del Twitter y lo encuentro con mucha razón, nosotros tenemos figuras de intendente y gobiernos regionales. En el Consejo Monumento me ha tocado recorrer, es otra forma de decirlo, sí. pero quizás es mucho mejor decirlo, como que ya hay estructuras que existen, que las podemos enfocar en esa dirección, a pensar que vamos a tener que inventar algo de otra manera, porque eso me parece como que nos puede confundir. El tema de los gobiernos regionales, como Consejo Monumento Nacional, es que un órgano centralizado, lamentablemente diría, porque no le hemos dado legalmente demasiadas atribuciones a las regiones, es un tema clave. Yo he recorrido bastante el país y veo que las decisiones importantes para las regiones se toman en Santiago, al menos en la materia de patrimonio cultural. Y creo que sería tanto mejor si hubiera algún nivel de autonomía en las regiones para funcionar y poder levantar los patrimonios regionales. Creo que pasa lo mismo con el desarrollo de las ciudades. Nosotros tenemos gobiernos regionales que son las instancias coordinadoras por esencia de las diferentes visiones sectoriales. Creo que eso es muy importante. Cámara 3. Yo quisiera hacer una invitación al ciudadano común y corriente. A usted, señora, caballero, joven que está en su casa hoy día sábado, a tomar en consideración que la ciudad no es ni de los arquitectos, ni de los urbanistas, ni de los planificadores, ni de las autoridades. La ciudad es suya. Y usted tiene derecho. Usted tiene derecho a defenderla y tiene una responsabilidad como ciudadano. Todas las ciudades de nuestro país, Arica, Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción, Puerto Montt, Valdivia, todos los ciudadanos tienen una responsabilidad con lo que ocurre en sus ciudades. Por lo tanto, si existe un mal proyecto, pásele la cuenta a su autoridad. En el fondo, me parece que no podemos dejar impunes los errores, porque esos proyectos mal concebidos lo hacen con los impuestos que usted paga. Por lo tanto, creo que es el momento de que los ciudadanos nos empoderemos y nos responsabilicemos de la ciudad y del espacio público que no es de nadie, sino que es de todos. Voy contigo, rapidito. Voy a sumar a la invitación que hizo Albert, también a la gente a
que cada vez reforzar lo que dije antes, preocuparse de los atributos del producto que está comprando. La vivienda es un bien para siempre, bueno, hoy cada vez se está comprando más vivienda, pero preocuparse de quién está atrás, conocer bien el producto, las especificaciones. Eso va a premiar que las inmobiliarias que sí lo hacen van a tener, de alguna manera se van a ocupar. Hoy día la gente está muy empoderada. Los Twitter, tú leías aquí las consultas, Twitter y de otras redes sociales, ayuda a que la gente o vote una inmobiliaria o levante una inmobiliaria. Hoy día hay oportunidades para hacer bien las cosas, hay oportunidades para que la gente se asesore al momento de comprar vivienda, pida ayuda y en el fondo tenga todos los elementos necesarios para tomar una muy buena decisión. Muchas gracias. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, ustedes por los twitters, por habernos acompañado en esta jornada. Recuerden, 11:30 de la mañana, todos los sábados, Agenda Joven. Por supuesto, nos encontramos el próximo fin de semana acá, en Agenda Nacional, en CNN Chile. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.